Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por sumarse. Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro sobre tecnologías emergentes que organizamos desde la Escuela de Gestión junto al Centro de Graduados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, el Centro de Graduados de la FIUBA. Este creo que ya es el cuarto encuentro en donde vamos a presentar, como siempre, como una tecnología o una temática vinculada a la innovación. En este caso vamos a hablar sobre Python, este lenguaje de programación. Para quienes vienen del mundo más IT, quizás es cosa un poco más ya sabida. Para quienes están en construcción es algo novedoso, así que bueno, tenemos a Ariel que nos va a comentar y nos va a contar sobre este lenguaje que tiene también mucha repercusión. Ariel Tenon es quien va a presentar hoy. Él es científico de datos especializado en análisis de datos y machine learning con Python. Él nos va a contar algunos temas sobre la revolución 4.0 y digamos, el impacto que tiene y cómo, digamos, qué tiene que ver este lenguaje, digamos, y qué posibles aplicaciones tendrían en el sector construcción, que es, digamos, justamente lo interesante de estos cruces. Muchas de estas tecnologías emergentes, cuando las vamos estudiando y las vamos conversando, aún hoy están un poco incipientes, todavía no tienen un gran impacto, pero entendemos que en un futuro así que estamos buscando cuáles son esas betas y preguntándonos cuáles son esas aplicaciones y cómo se va a transformar la industria de la construcción junto a estas tecnologías. Así que bueno, nuevamente muchísimas gracias por estar acá. Vamos a mantener los micrófonos silenciados durante el encuentro. Si tienen consultas las pueden hacer por el chat, pero igual luego de la presentación vamos a tener todo un bloque de preguntas, así que bueno, pueden ir anotándoselas. Y creo que sin más podemos ya ir a la presentación. Ariel, no sé si querés ya compartir pantalla, no sé si arrancás así, puedes desmutearte y arrancar. Hola Emilia, hola a Hola todos. Ariel. Bueno, muchas gracias. Primero a todos los que están acá presentes. Segundo, por supuesto, a Emilia y Santiago de la Escuela de Gestión. Y a Luis Caferata, que está por ahí, lo vi en el chat, que es el que me contactó con ustedes. Eh, Así que, bueno, voy a poner a presentar la pantalla, que tengo una presentación para mostrar. Así que, bien. Ahí se ve todo en orden. Sí, Sí. tu presentación. Ahí, perfecto, pantalla completa. Perfecto, bueno. Bueno, primero me presento. La presentación de Emilia dijo... Fue para- breve. Sí, no, pero fue directo al plano. Yo lo que quiero remarcar es que mi fuerte es la programación. Sí, yo vengo de las ciencias exactas y, y me volqué a programación, ciencia de datos y machine learning. Y no vengo del palo de la construcción, pero desde que me metí en programación y sobre todo a dar clases, he conocido gente interesada en programar, pero de los más diversos sectores. Por supuesto, mucho de ingeniería, pero también de ciencias, de economía, de sociología, de psicología. Gente que está necesitando eh, comenzar a aplicar lenguajes de programación en sus propias disciplinas. Así que, bueno, arquitectos también. Así que sin duda, estamos en un momento en el que los lenguajes de programación están empezando a ser una habilidad transversal a muchísimas disciplinas. Así que eso vamos a ver un poquito hoy y vamos a ver cómo impacta también en la construcción en particular. Así que, para comenzar, vamos a usar un caso para ejemplificar, ¿sí? Que muestre la idea general de toda la presentación. Muchos de ustedes habrán visto, ¿sí? Que habrán notado que las películas de Disney en los 90, ya cuando yo era chico, eran todas con dibujos, dibujos hechos a mano, coloreados a mano, y hemos visto una transición en la cual ahora todo es animado con computadora, ¿sí? Bueno, todos conocemos estas películas, las hemos visto o hemos visto parte o publicidades, y ahora todos los niños crecen con películas generadas por computadora. Sí, es decir que sí hemos pasado
en este caso en particular, un cambio en la forma de producir el producto, ¿sí? Que es en este caso el film. De una forma completamente artesanal a una forma completamente tecnificada. Y esto, bueno, no está limitado solamente a los dibujos y al diseño. Igual, cuando ya digo diseño, creo que el vínculo con el sector salta inmediatamente. Por supuesto, en la construcción tenemos algo similar. Todo lo que sea diseño, sea industrial, arquitectónico, estético, ¿sí? Diseño gráfico, hoy en día se hace mayormente con medios informáticos. Es decir que esto sí ilustra un poco el impacto y la transformación que ha habido, ¿sí? en muchas de las industrias en las que estamos, digamos, que forman la economía de hoy en día. Bien, entonces, ¿por qué es que se produce una informatización de la industria en general? Bueno, sencillamente porque la informatización lleva a un salto muy grande en eficiencia y productividad. Y bueno, cualquier aplicación que sea del tipo comercial necesita aumentar la eficiencia y la productividad de su proceso. ¿Sí? Así que ese es un poco el núcleo de lo que va a ser la charla de hoy. ¿Sí? Ahora vamos a explicar esto más en general y después más en particular, y cómo es que entran los lenguajes de programación en en este panorama. Bien. Bueno, economía 4.0, ¿sí? Una expresión que muchos habrán escuchado, o también se la llama revolución industrial 4.0, que se considera que estamos en un proceso que está comenzando una nueva revolución industrial, ¿sí? En este caso la cuarta. Lo que ha caracterizado a todas las revoluciones industriales fue un justamente salto muy grande en la eficiencia y la productividad, ¿sí? En la capacidad de producir. Bueno, la primera revolución industrial, con la mecanización, ¿sí? La introducción de las máquinas a vapor, etc. Bueno, comenzó una revolución probablemente la más importante de todas, en donde ya no se dependía exclusivamente de la fuerza manual o de la tracción a sangre de caballos y la propia fuerza que uno podía tener, sino que en la capacidad de acción se vio ampliada enormemente por las máquinas. Bueno, después la industria 2. La segunda revolución industrial, ¿sí? Comenzó con la serialización de la producción. ¿Sí? Es decir que ya no solo se utilizaban máquinas, sino que el modelo de la producción cambió, ¿no? ¿Sí? El elemento paradigmático es la línea de producción, ¿sí? Ensamblaje. La tercera fue la introducción de la robotización, la de, bueno, poder hacer todo automatizado. Y ahora, ¿en qué consistiría la cuarta, que es la que estamos, o la que estaríamos, según muchos entendidos, en estos momentos? Bien, de nuevo se está viendo, se está verificando ya un salto enorme en la capacidad de producción y en la eficiencia, justamente por lo que se conoce como, ¿no? O se le ha llamado la fábrica inteligente, que consiste en modos más eficientes y más inteligentes de administrar un proyecto, un proceso, una producción, incluso con la introducción de inteligencia artificial. ¿Sí? Así que toda esta interconectividad que nos permite monitorear el proceso completo y tener un control sobre todo el proceso nos permite optimizar cada parte particular de ese proceso enorme.
Bien, entonces bueno, como les comentaba, una de las grandes cosas es la integración de la inteligencia artificial. Hay muchos ejemplos de esto donde, ahora si quieren les comento algunos. Eh, por ejemplo, la interconectividad que pongo ahí, ¿sí? Imaginemos un proceso, sea cual sea, podemos pensar en un proceso de construcción en el cual cada proceso está siendo monitoreado en tiempo real y todo está siendo bueno, monitoreado y evaluado, ¿sí? Y el proceso en general y cada una de las partes. También, bueno, flexibilidad y personalización. El hecho de estar informatizado nos permite a cualquier proceso, bueno, poder adaptarlo eh, a las circunstancias que sean necesarias. O sea, ya no dependemos exclusivamente de soluciones prefabricadas, sino que nosotros mismos podemos hacer cambios en el diseño, incluso sobre la marcha. Y de nuevo, eficiencia y productividad, que es algo que va a estar bueno, a lo largo de toda la presentación. Entonces, este impacto, que es una modificación en la forma de producir, se ve en todas las industrias. ¿Sí? Bueno, diseño, con lo que ejemplifiqué al comienzo, desde los propios dibujos hasta diseño industrial o diseño de arquitectura. La logística está siendo ferozmente impactada por esto. Hoy en día se puede traquear la posición de cada camión, cada auto, cada vehículo, cada chofer en tiempo real, optimizar todo con algoritmos de inteligencia artificial. Bueno, y así con todas las industrias que tenemos acá, ¿sí? Agricultura, publicidad, comercio, finanzas, seguridad, todo. Incluso la construcción, que es lo que nos convoca acá. Bueno, esto hace que la herramienta más versátil del día de hoy sea una computadora. Estoy seguro que todos los que están en esta charla usan una computadora en menor o en mayor medida para su trabajo diario. Así que en cualquier industria van a ver una de estas. Entonces, ¿en qué se basa? ¿Por qué es la herramienta más versátil? Bueno, si estamos en la revolución 4.0, que es de la información, bueno, se trata justamente de lo que es la gestión de la información. Para eso es que sirven bueno, las computadoras. Entonces, cuando hablamos de información y datos en general, podemos pensar en muchísimas cosas, ¿sí? Como desde el comienzo, la creación de diseños y patrones, lo que veíamos al comienzo. Después, cada vez más, todas las industrias están recolectando datos de su proceso, de sus ventas, de la satisfacción de los clientes, de muchísimas cosas. Y bueno, la manipulación y análisis de esos datos es de nuevo gestión de información. Proyectos enteros, como un proyecto de construcción, también son básicamente información. ¿Sí? Información de todo tipo, desde dónde va los cimientos, qué tiene que hacer cada uno, quién es el responsable de cada área. Todo recae en información. Y el poder justamente monitorear, manipular y optimizar todo eso hace que el proyecto sea mucho más eficiente, más veloz, más productivo, ¿sí? Y más rendidor económicamente también. Simulación de procesos. Ahora, eso es muy importante porque en un proceso de cualquier tipo, antes de iniciar cualquier cosa, cualquier proyecto, antes de poner el primer ladrillo, se puede hacer una simulación de todo el proceso, ¿sí? Y prever cuáles son los problemas que pueden surgir,
prever, por ejemplo, si el diseño inicial genera algún problema o algún error que pueda ser corregido. Así que la simulación de procesos también impacta en la gestión del proyecto y hace que sea más eficiente. Y por supuesto, eso también es gestión de información. Así que todo esto en cuanto a lo previo del inicio del proyecto, pero durante la ejecución del proyecto también podemos monitorear, ¿sí? Bueno, como comentábamos, cada parte del proyecto y el proyecto como un todo, y poder responder inmediatamente a cualquier cambio o situación que surja. Eso también es gestión de la información. Y la evaluación, bueno, una vez finalizado, eh, hablo en proyectos en general, no solamente de construcción. La evaluación, perdón, también es gestión de información. Así que vemos que la gestión de información es eh, central en cualquier proceso productivo hoy en día. ¿Sí? Bueno, gestionar la información no es, no es tan fácil, pero tampoco es tan difícil. Por eso que existen tantas herramientas para lograrlo. ¿Sí? Cada vez vemos más software de todo tipo que nos permitan hacer estas cosas. ¿Sí? Y tener herramientas informáticas para gestionar toda esta información, bueno, nos da todos los beneficios que vemos ahí. Eh, Imaginemos la diferencia entre gestionar la información en un montón de papeles que a tenerla en la computadora, tanto para su análisis, su revisión, su transmisión, ¿sí? Así que, por supuesto, ahí es donde entra con toda la fuerza lo que estamos viendo, ¿no? De que la computadora es la más versátil de las herramientas hoy en día. Así que eso también provee escalabilidad, que es, bueno, sirve tanto para proyectos chicos como proyectos monumentales, ¿sí? La información se puede gestionar, se puede modularizar. Esto hace que el riesgo de errores sea mucho menor. Eh, por ejemplo, introducir datos manualmente siempre conlleva errores, pero si supongamos, ¿no? Pienso en ejemplos que se me ocurren, envíos como los que pueden tener las tiendas de e-commerce. Cada producto antes, cuando llegaba a cierta terminal logística o al destino, eh, tenía que ser ingresado a mano por las personas, cuál era el estado del envío, en qué posición estaba, etc. Hoy se escanea un código, es un código de barras, un código QR y listo. ¿Sí? Prácticamente no hay posibilidad de errores. Y bueno, productividad, también tener la posibilidad de tener software que me permite gestionar esa información de forma rápida y efectiva, obviamente va a aumentar la productividad de mi proceso. Así que, eh, bien, en general, cantidad de software especializado es inabarcable. Cada área tiene, cada disciplina, cada profesional tiene una serie de soluciones informáticas en las que puede elegir basarse, ¿sí? Pero bueno, todos estos softwares, ¿sí?, a los que estamos acostumbrados, podemos pensar, por ejemplo, en Excel bueno, o las propias de la construcción. Son muy útiles, pero son limitadas, ¿sí? Porque, bueno, se depende de las soluciones preparadas por el fabricante. Es decir, el fabricante prepara cierta cantidad de funcionalidades y esas son las que ofrecen, no ofrece más. Así que eso puede llevar a que
la cantidad de soluciones preparadas no sean suficientes para nuestros proyectos, ¿sí? Entonces tengamos que recurrir a otras cuestiones, y por ejemplo eso puede incurrir a nuevos gastos, ¿sí? Como suele pasar que a veces estos servicios tienen soluciones extras por las cuales siempre hay que pagar, ¿sí? Eso también puede conllevar a bueno, gastos extras, ¿sí? O incluso, que esto es todavía más normal de lo que se cree, la solución que se necesita puede no existir, ¿sí? Entonces ya ni siquiera teniendo la plata para comprarla, se puede usar. Eh, sí, esto es sobre todo muy normal en proyectos que se van haciendo cada vez más grandes y van teniendo más y más particularidades que, bueno, muchas veces son imposibles de prever. Así que esto pasa con todos los software en general. Por eso cada vez más cantidad de software están permitiendo, ¿sí?, extender su funcionalidad, ¿sí?, mediante algún lenguaje de programación que, bueno, justamente permita que el usuario genere su propia solución. Así que acá es donde entran los lenguajes de programación. Si estamos hablando de gestión de información, no hay nada más potente que un lenguaje de programación. Y general, digamos, cualquier cosa que se pueda hacer con esos datos, se puede hacer con un lenguaje de programación, cosa que no sucede con un software en general. En un software en general tenemos botones, menúes con opciones, y estamos limitados a eso. En cambio, el lenguaje de programación, bueno, nos abre las puertas a justamente a poder crear soluciones a medida para nuestro proyecto. Entonces, nos permite, a las herramientas que tenemos, extenderlas con nuevas funcionalidades, o incluso también crear herramientas completamente nuevas, ¿sí? Lo cual nos da mucho más alcance en lo que podemos hacer y también mayor independencia. Bueno, es por esta razón, que la demanda de habilidades de programación está creciendo en todas las industrias, ¿sí? Industrias que antes no tenían poco y nada que ver con programación, ahora necesitan de gente capacitada que pueda hacer programación en esa industria. Una de las cosas que más está impulsando esta demanda, ¿sí?, es, bueno, lo que se conoce como ciencia de datos, que está en la base de lo que es esta revolución industrial 4.0, que bueno, que justamente como estamos todos los procesos productivos están basados en la gestión de información y en la manipulación de datos, y la forma más eficiente de hacer todo eso es con lenguaje de programación, inevitablemente lleva a una creciente demanda de programadores. Pero no de programadores con una carrera en ingeniería de software o cosas así, con un background IT, sino gente que sepa del área en el que esté trabajando, ¿sí?, profesionales de todo tipo, que además tengan capacidad de programación. Porque si un programador, ¿sí?, se quiere meter a hacer arquitectura, bueno, no va a poder. Pero un arquitecto que sepa programar va a ser un arquitecto mucho más productivo para muchísimas cosas. Así que no es simplemente gente de trasfondo de IT, sino gente de todos los trasfondos que esté con capacidad de programar. Incluso se habla de la
alfabetización informática, en el sentido de que, bueno, uno esté alfabetizado, queriendo decir que sabe lo que es un lenguaje de programación. Así que, por eso, bueno, cada vez más cantidad de profesionales de todo tipo buscan capacitarse en programación, cosa que yo veo en los cursos que doy. Y esto ya no es una cuestión de ser extremadamente innovador, sino prácticamente de mantenerse al día, porque continuamente salen nuevas soluciones que necesitan, muchas de esas, tener conocimientos de programación. Que no es nada difícil, pero hay que tenerlo. Entonces, entrando ahora bien de lleno en lo que es la industria de la construcción, tenemos la famosa sigla BIM, que es Building Information Modeling, que bien, es una metodología, una forma de gestionar proyectos de construcción de inicio a fin, ¿sí? No solamente el diseño, ¿sí? Sino el hecho, también la construcción, ¿sí? La operación una vez construido, la simulación, el manejo de costos, ¿sí? La dimensión del tiempo también. Así que es una nueva forma de manejar todo el proyecto. Y, por supuesto, está totalmente informatizada. Y cada vez está siendo más y más utilizada, justamente porque eso es lo que está generando un enorme salto en la capacidad de producir, en la productividad del sector. ¿Sí? Bien, entonces, muchas de estas cosas requieren programación, y hay soluciones basadas en programación visual, ¿sí? Que significa en armar estos gráficos que permiten gestionar información, ¿sí? De una forma bastante intuitiva, en la que uno tiene estas cosas que se llaman nodos, que vendrían a ser estos cuadraditos y cables que conectan estos cuadraditos, que lo que hacen es pasar información de uno a otro. Y entonces cada nodo lo que hace es procesar información y generar una salida, un punto de salida, que puede ser, digamos, entrada para otro nodo. ¿Sí? Entonces, como vemos, de nuevo, lo que se trata acá es de gestionar información de una forma eficiente. En este caso, para, digamos, facilitar la entrada, ¿sí? Que no sea muy difícil al comienzo para que alguien se pueda meter en esta forma de gestión. Por eso es que se usa la programación visual para, bueno, justamente para permitir hacer algún tipo de programación de una forma intuitiva y fácil. Pero, de nuevo, esto resulta que es bastante limitado, porque uno está justamente limitado a usar estos nodos, que son estas entidades que procesan información, pero los nodos que existen, ¿sí? Uno no puede, en principio, hacer nodos propios si no sabe programar. ¿Sí? Así que bueno, tiene una barrera muy baja para introducirse, pero también tiene un límite determinado. Así que acá ahora es donde entra lo de la programación con Python. Bien, muchas de estas soluciones BIM, ¿sí? Permiten programar nodos con Python. Y lo permiten porque justamente la cantidad de nodos que se ofrecen son limitados,
no se puede resolver cualquier cosa con esos nodos, y incluso podría ser necesario hacer un nodo particular que uno va a usar una única vez y nunca más, para un proyecto en particular. Así que para tener ese grado de control que no me permite la programación visual, es que todas estas herramientas permiten la posibilidad de extenderse con Python. O otros lenguajes de programación también, por supuesto. No es que Python sea el único. Así que esto hace, si uno sabe programar, hace que uno sea capaz de generar una funcionalidad a medida, ¿sí? La que uno necesita. Y bueno, como pongo ahí, es extremadamente potente y flexible, porque con los lenguajes de programación uno puede hacer virtualmente cualquier cosa que sea posible hacer con los datos, se puede hacer con un lenguaje de programación. Entonces eso me da la flexibilidad para hacer cualquier cosa que necesite. Además, ahora voy a mostrar una comparación. Es muchísimo más eficiente hacer cosas con Python que hacer la programación visual. Porque muchísimos nodos de una enorme complejidad se pueden reemplazar por un único nodo de Python que haga lo mismo. ¿Sí? Por ejemplo, esto lo saqué de la propia página de Revit, en donde ponen el siguiente ejemplo. Todo lo que vemos, bueno, arriba vemos un programa visual que tiene una enorme cantidad de nodos, ¿sí? Una gran complejidad. Y todo lo que está enmarcado en celeste se puede reemplazar por las pocas líneas de código que vemos acá abajo a la derecha. Entonces, si uno ya sabe programar, ¿sí? Porque programar también requiere ¿sí? Invertir tiempo en aprender, pero si uno ya lo sabe, el hecho de programar y escribir esto es muchísimo, pero muchísimo más rápido que hacer todo este gráfico con todos estos nodos y toda esa complejidad. Así que en lo que se trata de gestión de proyectos, ¿sí? La programación también vuelve a aparecer como ¿sí? Una fuerte ventaja, en este caso en el campo de la construcción. Así que de nuevo esto lleva a un salto en eficiencia y productividad. Entonces, ¿por qué se elige Python? ¿Por qué se habla tanto de Python? Bueno, es un lenguaje, vamos a hablar un poquito de Python, ¿sí? Con varias características. Es un lenguaje que tiene varios años con nosotros, ya 30 años, ¿sí? Así que es un lenguaje maduro. Es bueno, open source y multiplataforma. Eso quiere decir que lo van a poder usar en cualquier computadora. Es de propósito general. Eso significa que es un lenguaje que no está restringido a un tipo de aplicación en particular, sino que ha sabido encontrar aplicaciones de lo más variadas. Más adelante vamos a ver algunas. Así que saber el lenguaje de programación Python no es algo que te limite a trabajar con estos nodos, por ejemplo, o con algún software en particular, sino que realmente te abre las puertas a una cantidad de aplicaciones extraordinaria. ¿Sí? Es interpretable de alto nivel, lo que hace que sea mucho más fácil de usar y de aprender. Bueno, multiparadigma significa que se puede programar en muchos estilos distintos. Esta es una de las características más importantes, que tiene una sintaxis clara y fácil de aprender. ¿Sí? Por eso es que tantos softwares están empezando a ofrecer, ¿sí? Una interfaz en Python para que una persona pueda extender su propio programa. Bien, entonces, esas características y otras más hacen que hoy en día Python, de todos los lenguajes de programación que hay, sea el de mayor crecimiento. Acá tenemos un gráfico comparativo, ¿sí? Sobre el uso de cada lenguaje. Y vemos que en los últimos 10 años, Python, que es el que está marcado en rojo,
ha tenido un crecimiento, sí, extraordinario, y se prevé que siga teniendo un crecimiento sostenido como el que vemos ahora. ¿Sí? Ahí lo tenemos remarcado en rojo. ¿Sí? Bien, entonces, una de las grandes eh, características que han hecho que sea de tan gran adopción el lenguaje es que es muy fácil de aprender, ¿sí? Comparado con cualquier otro lenguaje. Sí, hay una de las razones por las cuales es fácil de aprender, pero que sea fácil de aprender no significa que sea un lenguaje de juguete, ¿sí? Algo con lo que uno puede aprender pero que tenga pocas aplicaciones. No, todo lo contrario. Es un lenguaje de extraordinarias aplicaciones. Entonces acá tenemos una pequeña comparativa, ¿sí? Entre Python y otros lenguajes, por ejemplo hay Java, que para poder hacer la misma tarea, ¿sí? Se necesitan, tanto en C como en Java, todas esas líneas de código, con un montón de declaraciones y cosas que hacen, bueno, que sea mucho más difícil poder escribir un código porque hay que entenderlas y manejarlas. Y muchas de esas cosas Python se ocupa automáticamente. Por lo tanto, escribir algo equivalente en Python lleva una sencilla línea. Así que esto hace que esté teniendo adopción en muchísimas áreas. Bien, entonces, es un lenguaje fácil de aprender, ¿sí? Y muy potente. Eso hace que sea productivo. Productivo en el sentido de que, por ejemplo, yo puedo escribir un programa que haga muchas cosas con muy pocas líneas de código. Como vimos que pasaba con Vim, que con unas 20 líneas hacíamos lo mismo que con todo un programa que solo diseñar y solo colocar los nodos en cada lugar llevaría mucho más tiempo. Bien, maneja automáticamente un montón de cosas que hace que la experiencia sea mucho más fácil. Tiene librerías para todo. Las librerías o módulos, ¿sí? Son funcionalidades escritas por gente que resuelven un montón de tareas. Y en este momento, en el repositorio oficial hay más de 260.000 librerías y módulos para hacer lo que realmente se necesite. Bueno, súper flexible, ¿sí? Se necesita menos tiempo invertir programando. Como vimos, con muy pocas líneas se hacía mucho. ¿Sí? Y bueno, es ideal para lo que se llama PMV o Proyecto Mínimo Viable, que cuando uno tiene que diseñar un proyecto, bueno, si lo hace en Python, lo va a conseguir mucho más rápido que con cualquier otro lenguaje. Bien, tiene una enorme comunidad, de hecho es el más usado hoy en día, como vimos. Por lo tanto, hay por supuesto muchos usuarios y desarrolladores. Eso hace que en Internet haya una comunidad muy vibrante, sobre todo con el último punto que pongo ahí, que al haber tanta gente que lo usa y tanta gente que lo está aprendiendo y tanta gente que sabe Python, cualquier pregunta que alguien pueda tener, probablemente ya está respondida en alguno de los foros de programación como Stack Overflow u otros. Entonces, si uno no sabe cómo hacer algo, casi inevitablemente lo va a encontrar muy rápido en internet cómo hacerlo. Lo que hace que sea también más fácil introducirse en este lenguaje. Así que, usos en general de los más variados. Acá tenemos algunos. Por ejemplo, está siendo muy adoptado también en la comunidad científica y académica, en las universidades. Principalmente ciencia de datos e inteligencia artificial es lo que está, digamos, motorizando el gran ascenso que tiene Python, que estas son disciplinas que están teniendo aplicaciones en cualquier industria.
y se puede usar para las más variadas cosas. Bueno, aplicaciones de escritorio, videojuegos, desarrollo web. Por ejemplo, ya que comenzamos hablando con Disney. Hoy en día el motor gráfico que usa Disney para sus videojuegos 3D está escrito mayormente en Python. ¿Sí? Este motor es Panda 3D, si quieren pueden buscar sobre él, y está hecho mayormente en Python. Así que, bien, vamos a ver, llegando ya a las conclusiones. Entonces, el punto central es que la informatización, ¿sí? Es un proceso que se está llevando adelante en todos los sectores de la industria y que ya ha tenido una transformación enorme y va a seguir transformándola aún más. Así que eh, es necesario que los profesionales estén al día con estas tecnologías, y de todas ellas la programación es la más potente para manejar y gestionar información, que es de lo que se trata en, en casos como BIM, por ejemplo. Eh, por eso es una habilidad que va a ser cada vez más demandada, más gente está intentando aprender sobre estas herramientas, ¿sí? Sea del background que sea cada uno. Y bueno, pasando a la construcción en general, este proceso de informatización se ve en todas partes, ¿sí? Y se viene viendo desde hace mucho tiempo, desde el simple hecho de pasar unos planos a computadora, a simular un proyecto entero de construcción y monitorearlo en tiempo real. Así que, como todo esto es informatización, la programación es la que puede aumentar las capacidades de cómo se realiza y se gestiona el proyecto. Bueno, esto pone a la programación como una gran habilidad de aprender y se pueden aprender muchísimos lenguajes. Hay un lenguaje que sea la respuesta a todo, pero Python, a mi juicio y al de muchísima gente, es el lenguaje ideal para empezar a programar, ¿sí? Para aprender a programar y meterse en este mundo. Y no solo es fácil de aprender, sino que tiene aplicación directa. Es decir, uno aprende a programar Python en muy poco tiempo y ya lo puede estar aplicando en una solución como BIM. ¿Sí? No es que uno tiene que aprender Python para empezar, para introducirse en programación y después aprender otra cosa. Que a veces es necesario también. No todos ofrecen Python, pero una vez aprendido Python, igual es muchísimo más fácil aprender cualquier otro programa, lenguaje de programación. Así que, bien, Python, que es súper potente, no es un lenguaje de programación que esté limitado a extender las funcionalidades de em, de los programas que ya usamos, sino que tiene un abanico de posibilidades inmenso, em, sobre todo en lo que es automatización de tareas repetitivas que uno puede estar haciendo con Excel, se pueden automatizar con Python, uno aprieta Enter y Python hace todo, y como por tirar un ejemplo, y más aún lo que es todo el análisis de datos, que es lo que más lo está impulsando. Así que, bueno, esto fue ¿sí? Una idea de la presentación, mostrar por qué la programación se está metiendo en tantos lugares y en la construcción en particular, y por qué Python ¿sí? Puede ser el lenguaje de programación ideal para aprender y para aplicar en la construcción, ¿sí? Así que bueno, espero que haya servido las explicaciones y les haya motivado ¿sí? Por lo menos a curiosear un poquito más sobre lo que son los lenguajes de programación. Así que, bueno, por supuesto, agradezco nuevamente a Emilia y Santiago y a la Escuela de Gestión por haberme invitado y espero que les haya
nuevas oportunidades para colaborar. Seguro, Ariel. Muchas gracias. Muy clara la exposición. Si les parece, podemos abrir entonces un espacio de preguntas ahí en el chat. También, Voy a poner el chat por acá. perfecto. También si lo desean, podemos abrir los micrófonos y hacer la pregunta directamente. Bueno, veo varios comentarios, a ver. Bueno, sí, acá veo algunas preguntas. Emanuel dice por algún curso o carrera corta que recomiende para iniciar desde cero. Bueno, hoy en día hay cantidad de recursos para aprender Python, eh, infinidad, eh, sea tanto online o presencial. Yo, por ejemplo, soy instructor de Python, doy cursos en dos lugares, uno de ellos es el Centro de Graduados de la Facultad de Ingeniería. ¿Sí? Ahí este año armamos una serie de cursos que permiten iniciarse en la programación desde cero, ¿sí? Para alguien que no tiene ningún conocimiento en programación, pero sí ganas de aprender. ¿Sí? Y bueno, una serie de cursos que arrancan desde lo más básico y van permitiendo avanzar en cosas como análisis de datos, incluso hasta llegar a inteligencia artificial y machine learning. Pero eh, lo bueno es que uno no necesita meterse en algo como una carrera universitaria que sea de años, sino que con algunos cursos bien elegidos, uno ya puede introducirse muy rápido en el mundo de la programación. Los cursos que uno tenga que elegir van a depender de varias cosas. Uno, de los conocimientos previos de cada uno, ¿sí? Pero si estamos hablando desde cero, igual también habría que ver cuál es el objetivo de cada uno, para qué quiere hacer programación cada uno, y en función de eso también elegir el curso más apropiado. Bueno, Pablo dice, quisiera saber dónde encontramos la sintaxis. Bueno, en internet hay un montón de lugares donde se pone la sintaxis, ¿sí? Y tutoriales. El hecho de que sea hoy en día el lenguaje más aprendido del mundo, Python, hace que la cantidad de recursos disponibles, sobre todo en internet, sea mayor que para cualquier otro lenguaje. Así que la verdad, si lo googleás lo vas a encontrar sin ningún problema. Bien, acá Matías pregunta dónde iniciarse en Machine Learning con Python. Bueno, y le encantaría aprender sobre redes neuronales. Ahí sí te voy a recomendar los cursos que hacemos en el Centro de Graduados de Ingeniería, porque están enfocados especialmente a eso, ¿sí? Si bien tenemos cursos que enseñan a programar, una vez que ya uno está en un nivel más avanzado, están más enfocados a justamente Machine Learning y redes neuronales, que es Deep Learning. Así que te recomiendo ahí. Bueno, el que quiera, por supuesto, conectarme por LinkedIn, por ejemplo, y recibir más información, puede hacerlo, no hay ningún problema. Bueno, acá Martín hace un comentario, ¿no? Usa parece un software que se llama QGIS, que también trabaja con Python y abierto a la programación. Sí, son muchos los software que permiten extenderse en Python. Perdón, Martín, ¿querés abrir el micrófono y contarnos un poco más? No, el QGIS es una plataforma para procesar, digamos, imágenes satelitales y elaborar proyectos en planimetrías y lo estábamos usando para unos proyectos de redes sanitarias
y hay, bueno, muchos aplicativos que se pueden bajar, y también estamos viendo que están integrando, por ejemplo, el Git, o están integrando, y el EPANET también están integrándose a lo que es esa plataforma, y se está concentrando bastante, por lo que vi, menos en ese programa que yo no lo conocía, y me llamó la atención que trabajaba con el Python y permitía, digamos, hacer algún aporte o bien programar, digamos, sobre eso, alguna función específica para el proyecto. Quizás de la misma forma que el BIM, el Revit que indicaron, este QGIS, una plataforma GIS de Sistema de Información Geográfica, está trabajando en eso. Eso no. Bien, excelente. Bueno, otro ejemplo más sí, de aplicación de este gran lenguaje. Yo me sorprendo siempre de encontrar nuevas aplicaciones. Ciberseguridad, diseño, user experience. Siempre encuentro algo nuevo en lo que yo no sabía que Python se aplicaba. Ahora veo también estas plataformas de gestión de imágenes satelitales. También siempre me entero de algo nuevo en lo que se usa Python. Veo una pregunta, sí, que creo que se hizo hace ya sí, o en el medio de la presentación, Sí, retómala tranquilo. que habla sobre la estructura de programación, si es rígida como C o flexible como BASIC. Y pregunta ahí, no sé si se puede entender bien la pregunta. Creo que entiendo un poco a dónde apunta. El hecho de que sea un lenguaje multiparadigma, ¿sí?, permite que un algoritmo o cualquier script que uno quiera escribir, uno pueda encararlo de distintas maneras. Desde un estilo de programación más estructurado, como es la programación orientada a objetos, o un estilo más libre, como es la imperativa, incluso un estilo funcional. Así que la verdad que es un lenguaje muy flexible a la hora de cómo uno puede encarar, ¿sí?, la construcción de ese script. Bien. Bueno, no hay más consultas. Yo no sé si está Luis ahí por ahí, quiere agregar algo. No, nada más lo que Luis, quería agregar el es centro. agradecerle a toda la Sí. gente de la Cámara de Construcción, a Emilia, a Sebastián Orrego, por este lugar que nos dan a nosotros con ustedes. Y bueno, ahí yo no quiero agregar más sobre la charla que hizo Ariel Tenon. Está a las claras el potencial que tiene Python, y sí agregaría algunas preguntas que hubo ahí sobre Machine Learning, es decir, pasando el aviso, nosotros nos especializamos en todos esos temas, así que ahí yo dejé la página web en el chat. Ok, ahí la compartimos. Perfecto. Bueno, Ariel, si te parece, vamos entonces cerrando. Perfecto. Les recordamos a todos, este encuentro fue grabado, lo encuentran a partir de mañana en el canal de YouTube de la escuela. Les damos las gracias tanto a Ariel, que nos acompañó hoy, como a Luis, que nos ayuda a coordinar estas actividades. Y bueno, nos esperamos en próximos meetups. Bueno, muchísimas gracias a todos y a ustedes por la invitación. Bueno, chau, Hasta luego. Chau. Chao.